natural y artificial. Entonces la accesión puede ser natural y también artificial. Bueno, la natural, como su nombre lo indica, es producto de la acción de la naturaleza. Y la artificial es el resultado del trabajo u obra del hombre. Entonces la accesión puede ser natural y artificial. Rápidamente repetimos. Natural es producto de la obra de la naturaleza y la artificial es producto del trabajo o la obra del hombre. Bueno, en esta lección 16 vamos a ver la figura de la accesión natural. La accesión natural. Bueno. Y digamos que de acuerdo a nuestro Código Civil, ¿quién puede leer el artículo 1974 que habla de la accesión? Te leo. Adelante. Natasha, adelante. Absalón, te escuchamos. Bueno, Te leo, doctor. ¿Quién va a leer, Absalón o yo? Absalón, de la próxima lees vos. Bueno, doctor. artículo 1974. La accesión puede resultar de A. La formación de islas. B. Aluvión. C. Abulsión. D. Abandono del alveo. Y E. La edificación de obras y las plantaciones. Bueno, en ese artículo 1974 nuevamente vuelve a clasificar, para llamarle de alguna manera, la accesión. Y hace un enunciado de 5 figuras en virtud del cual se queda el dominio por accesión. ¿Y qué son? Formación de isla, aluvión, abulsión, abandono del alveo y la edificación de obras y las plantaciones. Bueno, las 4 primeras corresponden a la denominada accesión natural. Repetimos, que serían entonces la formación de islas, el aluvión, abulsión y el abandono del alveo. Estas son accesiones naturales. Y la última, la edificación de obras y plantaciones, entonces constituye la denominada accesión artificial. Bueno, vamos a ver la primera de las modalidades de la accesión natural, que es la formación de islas. Natasha, te escuchamos el artículo 1975, si pueden leer. Te leo, doctor. Sí. Artículo 1975. Las islas situadas en los ríos no navegables pertenecen a los propietarios ribereños, de acuerdo con las reglas siguientes. A. Las que se formaren en medio del río se consideran acreencias La creencia. sobrevenida a las tierras ribereñas fronterizas de ambas márgenes, en la proporción de sus frentes hasta la línea que divida el alveo en 2 partes iguales. B. Las que se formaren entre esa línea y una de las márgenes se consideraron acreencias de las tierras ribereñas fronterizas de ese mismo lado. Y C. Las que emergieren por el desdoblamiento de un nuevo brazo del río continúan perteneciendo a los propietarios de las tierras a costa de las cuales se formaron. Bueno, entonces claramente este artículo hace mención a la formación de islas y se expresa que es en los ríos no navegables y contempla varias situaciones, ¿verdad? Si la isla se formó en la mitad del cauce, corresponde en partes iguales a los propietarios de las tierras ribereñas. Si se formó en una de las márgenes, entonces pertenecen al propietario del inmueble ribereño de ese lado, y
si surgen como el desdoblamiento de un nuevo brazo del río, le continúan perteneciendo entonces a los propietarios de las costas en virtud o a costa de los cuales se formó el nuevo brazo. Bueno, esas son las reglas en cuanto a la propiedad de las islas formadas. Reiterando, esto se aplica a los casos de los ríos no navegables, porque en los casos de los ríos navegables, ¿de quién es la isla? Bueno, en los casos de ríos navegables, las islas son del Estado. Bueno, eso en cuanto a la formación de islas. La primera de las modalidades es la accesión natural. Bueno, vamos a ver ahora un poquito la figura del aluvión. ¿Quién puede leer el artículo 1976? Hello, doctor. Adelante. Los acrecentamientos de tierra formados paulatina e insensiblemente por causas naturales pertenecen a los propietarios de las tierras ribereñas. Esta disposición es aplicable a los lagos y lagunas. Bueno, esto es cuando los terrenos ribereños de manera insensible o imperceptible van por la sedimentación, van de a poco acrecentando su extensión. Esto consiste en el aluvión. ¿Puedes leer el artículo siguiente, que es el 77? Sí, doctor. Artículo 1977. El terreno de aluvión accede a las heredades ribereñas dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua, respetadas las disposiciones concernientes a la navegación. Sí, y el siguiente también, el 78. Ok, doctor. Artículo 1978. El aumento de tierra no se reputará efecto espontáneo de las aguas cuando fuere a consecuencia de obras hechas por los ribereños. Tienen estos el derecho de pedir el restablecimiento de las aguas en su lecho, y si no fuere posible conseguirlo, pueden demandar la destrucción de esas obras. Si los trabajos hechos por uno de los ribereños no fueren simplemente defensivos y avanzaren sobre la corriente del agua, el propietario de la otra ribera tendrá derecho a demandar la eliminación de las obras. Bueno, este último artículo alude a la situación de que ese acrecentamiento no se produzca de manera natural, sino como consecuencia de una obra hecha por los ribereños, ¿no? Bueno, entonces el aluvión es cuando de manera paulatina e imperceptible por la sedimentación se van acrecentando los terrenos ribereños. En eso consiste, o en eso es el aluvión. Bueno, pasamos ahora a la tercera accesión natural, que es la avulsión. Vamos a ver en qué consiste la avulsión. ¿Quién puede leer este artículo, el 79 y el 80? Te leo, profe. Adelante. Artículo 1979. Cuando la corriente de las aguas segrega de una ribera una porción de tierra y la transporta a otra heredad interior o de la ribera opuesta, su dueño puede retirarla mientras no se haya efectuado adhesión natural, pero no está obligado a hacerlo. Si la avulsión fuere de cosas no susceptibles de adhesión natural, se aplicará lo dispuesto sobre las cosas perdidas. Sí. ¿Y el siguiente? Sí, artículo 1980. Si nadie reclamare la porción de tierra a que se refiere el artículo anterior, dentro de un año, se considerará definitivamente incorporada al predio donde se halla, y el antiguo dueño perderá el derecho
de reivindicarla o de ser indemnizado. Bueno, el artículo 1979 nos da la idea de lo que se entiende por avulsión, ¿verdad? Y es cuando la corriente de agua, de manera brusca, para llamarle de alguna manera, entonces transporta partes de la tierra de una heredad superior a una heredad inferior, ¿m? O de la ribera opuesta. ¿M? Bueno, lo importante de ese artículo es que también contempla la situación de que antes de que se haya formado la adhesión natural, el propietario perjudicador, para llamarlo de alguna manera, puede reclamar. Bueno, acá también es importante el último párrafo de ese artículo, donde claramente alude a la siguiente situación. Les voy a leer rápidamente. Si la avulsión fuera de cosas no susceptibles de adhesión natural, se aplicará lo dispuesto sobre las cosas perdidas. Este es en el supuesto de que la corriente de agua traiga alguna cosa que no permite la adhesión natural al suelo. Entonces, no se considera en esos casos avulsión. No sé, si trae no sé, una mesa, entonces no hay una imposibilidad de adhesión natural al suelo. Entonces, eso no se puede considerar avulsión. Tiene que ser porciones de tierra. Bueno, y el artículo siguiente, que es el 1980, es importante porque establece cuál es el plazo que tiene el propietario perjudicado para hacer el reclamo correspondiente, para presentar la reivindicación, y que es de 1 año. El mismo plazo concordante con el plazo que se le acuerda a los poseedores para el inicio de la acción de las acciones posesorias. Bueno, en ese artículo 1980 también es importante destacar la última parte de ese artículo cuando dice: y el antiguo dueño perderá el derecho de reivindicarla, que es lo que acabamos de mencionar, o de ser indemnizado. Entonces, el propietario tiene dos acciones: o puede optar por la reivindicación, en cuyo caso lo que se pretende es que la porción de terreno pueda volver al terreno superior, o puede también iniciar el juicio, reclamar una indemnización. Pero es más que obvio que, intentado la reivindicación, no se puede intentar la indemnización, y viceversa. Bueno, la diferencia entre la aluvión y la avulsión es que la aluvión se realiza de forma paulatina e imperceptible, y en cambio en la avulsión se realiza de manera brusca y violenta. Esa es la diferencia entre una y otra figura, ¿verdad? Pero siempre como consecuencia de las acciones del agua. Bueno. Después de una inundación, por ejemplo, ¿verdad, profesor? Algo así. Exactamente. Imagínense una situación en donde hay una correntada grande de agua, ¿verdad? Que se da exactamente en los casos de inundación, ¿verdad? Así mismo. Profesor, ¿y por tsunami? Tsunami. Y bueno, en nuestro país no, tsunami no hay, ¿verdad? Pero Pero en lo que están ahí al Japón y eso. podría darse, ¿por qué no, verdad? Podría darse. Bueno, ¿y quién puede? Vamos a ver ahora la última figura de la accesión natural, que es el alveo abandonado. ¿Quién puede leer el artículo 1981? ¿Te leo, doctor? Sí. Artículo 1981. El alveo o cauce abandonado de un río del dominio público o privado pertenece a los propietarios ribereños de las dos márgenes, sin que los dueños de las heredades por donde el río abriere nuevo cauce tengan derecho a indemnización alguna.
Se entiende que los predios de ambas márgenes se extenderán hasta la mitad del alveo o cauce. Si este separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Bueno, contempla la situación del alveo o cauce abandonado. No importa si las aguas eran del dominio público o del privado, donde claramente lo que se establece es que si las aguas separaban dos heredades de diferentes propietarios, el límite entre esas dos propiedades será la mitad del alveo abandonado o cauce abandonado. Bueno, y con esto entonces concluimos lo que las diferentes figuras que forman parte de la denominada accesión natural. Y que, como repetimos o como reiteramos, son las que se producen como consecuencia de la obra de la naturaleza, sin intervención del hombre. De hecho, cuando vimos las 4 figuras, formación de isla, aluvión, abulsión y alveo abandonado, se habrán percatado de que son todas situaciones que forman parte o que son consecuencia de las acciones de la naturaleza. Bueno, si alguien tiene alguna consulta con referencia a esta lección, de lo contrario pasamos a la siguiente, que es la accesión artificial. Profe, Sí, una consulta. sí, te escucho. Cuando la accesión se da entre un inmueble y un mueble, es fácil identificar, digamos, la cosa principal y accesoria. Pero en los casos de unión entre un mueble y inmueble, ¿cómo se hace para identificar cuál sería lo principal y lo accesorio? ¿Entre un qué me dijiste? Mueble y mueble, Mueble e inmueble. no inmueble. Te pongo un ejemplo, profesor. Sí, te Suponte que escucho. yo tengo un cuadro Sí, y una persona por A o B motivo hace en él un dibujo, lo cual al final se convierte en una obra de arte. En ese sí. caso, ¿cuál sería lo accesorio y lo principal para poder saber a quién Bueno, es pero la propiedad? esa figura esa no es la accesión. Nosotros estamos dando en esta bolilla accesión y la accesión es sobre inmuebles. El caso que vos estás planteando es una forma de adquirir el dominio de cosas muebles. Son 2 cosas muebles, el dibujo y el cuadro, ¿verdad? Sí, Bueno, esa es otra figura que vamos a ver en la lección 20. excelente, profe, gracias. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Bueno, pasamos entonces a la siguiente lección, que es la 17, en donde vamos a ver la figura de la accesión artificial, ¿verdad? No es muy largo esta bolilla. De hecho, como habíamos leído en el artículo 1974, hay una sola modalidad de la accesión artificial, que era la edificación de obras y las plantaciones. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1982? Te leo, Sí, doctor. adelante. Artículo 1982. Toda construcción o plantación existente en un terreno se presume hecha por el propietario y a su costa, salvo prueba en contrario. Bueno, este artículo 1982, con este artículo iniciamos la edificación y plantación, ¿verdad? Que, como habíamos señalado, es una forma de accesión artificial. Bueno, acá lo importante es la presunción legal, ¿verdad? En el cual este artículo establece que toda construcción o plantación en un inmueble se presume que fue hecho por el propietario a su costa. Esa es la presunción legal. Y
quien alegue lo contrario, entonces debe probar. Bueno, eso es en cuanto al artículo 1982. ¿Puedes leer el artículo siguiente, que es el 1983? Sí, doctor. Sí. Artículo 1983. El que sembrare, plantare o edificare en finca propia con semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de unos y otros, pero está obligado a pagar su valor, y si hubiese procedido de mala fe, será además condenado al resarcimiento de los daños y perjuicios. El dueño de las semillas, plantas o materiales podrá reivindicarlos si le conviniere, si ulteriormente se separasen. Bueno, entonces este artículo 83 claramente alude a que lo que se sembró, plantó o edificó en inmueble propio, con semillas, plantas o materiales ajenos, el propietario del inmueble adquiere la propiedad de ellos. ¿Por qué? Porque una vez incorporados al suelo constituyen inmuebles por accesión, pero está obligado a pagar el valor de los mismos. Y el artículo en cuestión hace un distingo de que si el propietario actuó de mala fe, además está obligado a resarcir los daños y perjuicios. La parte final también del artículo contempla la situación de que el propietario de las semillas, plantas o materiales de construcción pueda eventualmente reivindicar los mismos. Pero hay que hacer la clara distinción que esa posibilidad de reivindicar es si ulteriormente los mismos se separen del inmueble. ¿Por qué? Porque una vez separados del inmueble, vuelven a su carácter de cosa mueble. Y ahí va a poder reivindicar el propietario de ellas. Bueno, ¿se entiende, verdad? Sí, doctor. Bueno. ¿Quién puede leer el artículo siguiente, que es el 84? ¿Te leo, doctor? Sí, adelante. Artículo 1984. Sí. Cuando de buena fe se ha sembrado, edificado, plantado en terreno ajeno y sin derecho para ello, el dueño está obligado a abonar el mayor valor que por los trabajos o la construcción hubiese adquirido el bien en el momento de la restitución. Puede impedir la demolición o deterioro de los trabajos. No está obligado a pagar las mejoras voluptuarias. El valor podrá levantarlas si no causarle perjuicio al bien. Si procedió de mala fe, estará obligado a la demolición o reposición de las cosas a su estado primitivo a su costa. Si el dueño quisiere conservar lo hecho, no podrá ser destruidas las mejoras y deberá abonar el mayor valor por los trabajos hubiere adquirido el bien. Bueno, Por este el artículo valor. 84 contempla la situación de que el que sembró, plantó o edificó en terreno ajeno. En terreno ajeno, pero obrando de buena fe. Obviamente, en esos casos, el propietario del terreno está obligado a abonar al propietario de la planta, semilla o materiales de construcción el mayor valor que las mismas hubiesen tenido, y le da la opción al propietario del inmueble a mantener o evitar la demolición o deterioro de los trabajos. Vamos a suponer los casos de edificación. Si se edificó algo, si el propietario del inmueble opta por mantener la construcción, entonces puede hacerlo. Bueno, esa es la situación del que sembró, plantó, edificó de buena fe. Pero si lo hizo de mala fe, el segundo párrafo del mismo artículo alude a que en esos casos la demolición será a su costa. Bueno,
¿Quién puede leer el artículo siguiente, que es el 85? Permiso, profesor. Sí. Puedo leerle. Artículo 1985. Si hubiere mala fe, no solo por parte del que edifica, siembra o planta en terreno ajeno, sino también por parte del dueño, se reglarán los derechos de uno y otro según lo dispuesto respecto del edificante de buena fe. Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el edificio, siembra o plantación se hiciera a vista y conocimiento del mismo y sin oposición suya. Bueno, este artículo 1985 contempla el caso de que ambas partes, el propietario del inmueble y el que plantó, sembró o edificó, hayan actuado de mala fe. Los dos actuaron de mala fe, entonces, de acuerdo a este artículo, se aplican las reglas del edificante de buena fe, que ya leímos cuál es el principio aplicable para esos casos. Bueno, lo importante mencionar es que se considera que existe mala fe por parte del propietario del inmueble cuando la siembra, la plantación o la edificación se hizo a su vista y conocimiento y el mismo no se haya opuesto. Entonces, si a sabiendas permitió los trabajos, entonces se considera entonces al propietario como de mala fe. Bueno. ¿Quién puede leer el artículo siguiente, que es el 86? Te leo, doctor. Y adelante. Artículo 1986. El dueño no está obligado, en caso alguno, a abonar las impensas y mejoras útiles posteriores a la notificación de la demanda. Solo debe las necesarias. Bueno, claramente entonces este artículo contempla primero la situación de que existe un litigio judicial y que las mejoras introducidas con posterioridad a la notificación de la demanda, entonces el propietario no tiene la obligación de resarcirla. Bueno, esto es más que obvio, ¿verdad? Porque desde el momento en que hay un litigio judicial debidamente notificado, entonces no se puede considerar que exista buena fe. Si se ha hecho o introducido mejoras después de la notificación de la demanda, obviamente no se puede alegar buena fe en el actuar. Bueno, mejoras útiles y voluntuarias. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, vamos primero por mejoras voluntuarias. ¿Qué se entiende por las mismas? Bueno, primero hay que señalar que en estos casos, de acuerdo a los artículos a los cuales dimos lectura, el propietario no está obligado a resarcir esas mejoras. Bueno, en los casos de mejoras voluntuarias, el propietario tiene dos opciones. La de obligar al que levantó esas mejoras a la demolición de ellas, o bien, si lo prefiere, puede mantener o conservarlas. Pero, como ya habíamos hecho mención, debe abonar el mayor valor de esas mejoras. Bueno, eso en cuanto a las mejoras voluntuarias. Haciendo un rápido resumen, podemos considerar aquellas que no son necesarias. Bueno, y las útiles, al contrario, son aquellas mejoras introducidas que son útiles al
inmueble. Son útiles y necesarias para el inmueble, que son indispensables. Bueno, obviamente en esos casos el propietario del inmueble debe abonar por las mismas. Bueno, y finalmente, ¿quién puede leer el artículo 1988 que consagra lo que se denomina derecho de retención? Artículo 1988. Leo, doctor. Adelante. El poseedor, cuando ha sembrado, edificado o plantado de buena fe en terreno ajeno, tiene derecho de retención mientras no sea indemnizado. Si procedió de mala fe, tendrá ese derecho en caso de que el propietario quisiere conservar las mejoras introducidas. Bueno, este artículo 1988 entonces ya concede lo que se denomina derecho de retención al poseedor de buena fe, que haya sembrado, edificado o plantado en terreno ajeno. El derecho de retención sobre el inmueble mientras no sea indemnizado. Yo creo que habrán visto ya, hay un juicio que se llama retención por cobro de mejoras, ¿verdad? Que se suele entablar, ¿verdad? Cuando el propietario reclama el inmueble, entonces esa es una forma que tiene el poseedor demandado para reclamar entonces todas aquellas mejoras que hubiese introducido en el inmueble. Consulta, doctor. Sí. Mientras tanto, ¿quién es el poseedor del inmueble? O sea, ¿quién se mantiene en la tenencia del inmueble? En la posesión. En la posesión, perdón. Bueno, y como la acción en sí se denomina retención de inmueble, obviamente corresponde al poseedor, pero no es de por sí. Debe mediar una medida cautelar que debe ser dictada por el juzgado. Ah, correcto, con medida cautelar. Ya, Así perfecto. mismo. Por lo general, es la medida de no innovar se dicta sobre el inmueble. Medida de no innovar, que quiere decir que no se debe alterar el inmueble, mientras obviamente dure el litigio judicial. Bueno, consultas con relación a esta lección, que es entonces, en esta lección vimos la figura de la accesión artificial. La accesión artificial. No creo que dé para mucha confusión, ¿verdad? Bastante claros son los artículos del código que leímos y comentamos. Muy claro, muy claro. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente lección, que yo sé que es una bolilla que les va a interesar, que es la figura de la usucapión. La figura de la usucapión. Bueno, digamos que la usucapión es una modalidad de adquirir el dominio, que puede ser tanto cosas muebles como inmuebles, por la posesión ininterrumpida por el plazo de ley. Es la posesión ininterrumpida por el plazo de ley. Y reiteramos, puede ser sobre muebles e inmuebles. En esta lección, la lección 18, vamos a ver la usucapión de inmuebles. Bueno, la figura de la usucapión también anteriormente se le utilizaba el nombre de prescripción adquisitiva. Prescripción adquisitiva. Bueno, ¿y cuál es el fundamento de esta figura, de la usucapión? Bueno, básicamente es la de proteger y estimular el trabajo. El que por un periodo largo de tiempo ha cultivado un inmueble, incorporando riqueza a la comunidad,
debe ser protegido por la ley. Y viceversa. El que abandona sus bienes y no se interesa por los mismos no merece la protección legal. La figura de la usucapión tiene un fundamento de orden público, porque se contempla la protección no solo del poseedor, sino de la comunidad toda. Tiene un interés social. Básicamente lo que la figura de la usucapión busca es premiar al que durante largos periodos de tiempo ha trabajado la tierra. Y viceversa, castigar al que no ha mostrado ningún interés en protegerla. Bueno, eso sería el fundamento de esta figura, de la usucapión. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1989? Permiso, profesor. Sí. El que poseyere ininterrumpidamente un inmueble durante 20 años, sin oposición y sin distinción entre presentes y ausentes, adquiere el dominio de él sin necesidad de título ni de buena fe, la que en este caso se presume. Podrá pedir al juez que así lo declare por sentencia, la que servirá de título de propiedad para su inscripción en el registro de inmuebles. Bueno, entonces claramente este artículo 1989 contempla la situación de la denominada usucapión larga. El que por 20 años de manera ininterrumpida y sin oposición poseyese un inmueble, entonces adquiere el dominio del mismo. Es importante recalcar que la usucapión necesariamente debe tener la sentencia de un juzgado que declare el derecho del poseedor sobre el mismo. Bueno, ¿quién puede leer el artículo siguiente, que es el 90? Permiso, doctor. Sí. Quien hubiere adquirido un inmueble de buena fe y con justo título obtendrá el dominio del mismo por la posesión continua de 10 años. En iguales condiciones podrá adquirir los bienes el que posea una herencia, cuando medie declaratoria a su favor en virtud de la muerte real o presunta del titular. Este precepto se aplicará al legatario de cosa determinada. Bueno, este artículo 1990 contempla la denominada usucapión corta, que es de 10 años. Siempre siempre debe haber posesión ininterrumpida. Se acorta a 10 años porque existe un justo título y obviamente buena fe del poseedor. Bueno, entonces ahí tenemos las dos usucapiones, para llamarle de alguna manera. La usucapión larga, que es de 20 años, y la usucapión corta, que es de 10 años, y que debe mediar justo título y buena fe. Profe, permiso. Sí, adelante. ¿A qué se refiere con justo título? Eso me confunde. Vamos a ver más adelante, en los artículos siguientes. Bueno. Bueno, ahí vimos entonces la figura de la usucapión. Y la pregunta es, ¿y quién puede usucapir? Cualquier persona, profesor. Cualquier persona, sí. ¿Y Profesor. a partir de cuántos años era? 20 años y 10 años, si hay... No, la edad de la persona. 18. 18, ¿alguien más? 14. 14. 14, profe. A partir de los 14 se puede empezar a poseer. Bueno. Y acá es importante mencionar cuáles son las características de la cual debe estar revestida la posesión. Primero, que debe ser pública.
¿A qué nos referimos con eso? Que debe ser conocida y que la posesión constituya o mejor dicho, que la posesión implica el uso normal del inmueble. También la posesión debe ser ininterrumpida. ¿A qué nos referimos con eso? Que no debe haber oposición. ¿Por qué? Porque si hay oposición, entonces el plazo para la prescripción queda interrumpida. Bueno, esas son las características de las cuales debe estar revestida la posesión. Bueno, y en cuanto a las cosas que pueden ser susceptibles de usucapión, ya hicimos mención que puede ser sobre cosas muebles y sobre inmuebles. Pero en esta lección vamos a centrarnos en los inmuebles. Bueno, todo inmueble que forme parte del dominio privado de los particulares puede ser susceptible de usucapión. Bueno, esto descarta los bienes públicos y privados del Estado y de las municipalidades. Que de hecho recordarán cuando mencionamos sus características, habíamos hecho referencia a que eran imprescriptibles. Bueno, ¿se entiende entonces esto, verdad? Bueno, en cuanto a los requisitos para la usucapión corta y larga, bueno, para la usucapión corta ya hemos dicho que el plazo era de 10 años y debe haber justo título y buena fe. Y la usucapión larga son 20 años. Obviamente no hay justo título y la buena fe se presume. No es que no hace falta buena fe, sino que por disposición de ley hay una presunción que el que está hace 20 años en un inmueble lo hace de buena fe. De forma ininterrumpida, doctor. Así mismo, tiene que ser ininterrumpida. Bueno. ¿Quién puede leer el artículo 1994? Ahí vamos a ver qué es lo que se entiende por buena fe. Permiso, profesor. Sí. La buena fe exigida por este código es la creencia, sin duda alguna, en el poseedor de ser titular legítimo del derecho. Bueno, de acuerdo a nuestro Código Civil, entonces eso es lo que se entiende por buena fe. Es la creencia en el poseedor de ser el titular legítimo del derecho. Eso es lo que se considera buena fe. Bueno, ¿y a qué se le considera justo título? Alguien creo que había hecho la pregunta. ¿Quién puede leer el artículo siguiente, que es el 95? Te leo, Leo, profe. Lee, Daniel, José. vamos a escuchar a Daniel. Daniel, Bueno, dale. Será justo título para la usucapión aquel que, teniendo por fin transmitir el dominio o un derecho real, reviste las solemnidades exigidas por la ley para su validez. Bueno, eso es lo que se entiende por justo título. Es aquel aquel título, valga la redundancia, que reúne todas las formalidades de ley, ¿verdad? Que haga presumir la validez del mismo, ¿verdad? Que por una situación conocida con posterioridad hace entrar en cuenta que realmente no era válido ese título. Un ejemplo, ¿verdad? Una sucesión, un juicio sucesorio. Se presenta solamente el padre o los padres y se adjudica a los padres el inmueble. Se inscribe en los registros la adjudicación pertinente y con posterioridad en el juicio sucesorio se presenta un hijo. Se presenta un hijo. Al presentarse el hijo como heredero forzoso,
excluye a los descendientes, excluye a los ascendientes, que serían los padres. Por consiguiente, el heredero es el hijo. Bueno, entonces se le declara heredero al hijo y se le excluye entonces a los padres como sucesores. Y obviamente esa adjudicación, que en principio era válido, posteriormente se anula. Y vamos a suponer que los padres, una vez adjudicados, vendieron a un tercero. ¿Verdad? Ese tercero estaba en la creencia de que el título en virtud del cual adquirió el inmueble era plenamente válido. Pero por una circunstancia posterior, el mismo queda inválido. ¿Se entiende el ejemplo que le estoy dando? Eso sería el justo título, ¿verdad, doctor? Justo título. Justo título para la usucapión corta estamos hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Una consulta, profesor. Sí. Un tercero podría intervenir en una usucapión. Supongamos yo tengo un hermano que estuvo en posesión de un inmueble por el plazo que exige la ley Sí. y por A o B motivo mi hermano se vuelve loco. Yo podría como reclamar su derecho para que él pueda adquirir esa propiedad. Bueno, en ese caso lo que vos tendrías que hacer, vos intervendrías como en representación de tu hermano, ¿verdad? Sí, Bueno, lo que tenés que hacer primero es un juicio que se denomina interdicción o de insanía, porque tu hermano no está en no tiene la capacidad de actuar por sí mismo. Entonces, pero tiene capacidad de derecho. Entonces, en el juicio, entonces se te designa a vos curador y en virtud de la resolución judicial, vos en representación de tu hermano y en calidad de curador, iniciar el juicio de usucapión. excelente, profe, gracias. Bueno, ya hablamos del justo título, que es lo que se entiende por justo título. Bueno, es importante también mencionar a qué se considera título putativo. ¿Quién puede leer el artículo 1996? Permiso, profe. Sí. El título debe ser verdadero y corresponder al inmueble poseído. El título putativo no es suficiente, cualesquiera que sean los fundamentos del poseedor para creer que tiene un título válido. Bueno, ahí entonces el código hace una distinción entre el justo título y el denominado título putativo. El título putativo es el que en realidad no existe, pero el poseedor creía que sí, ¿verdad? Esto se aplica para los casos de falsificación de títulos. Nunca existió el título putativo. Por ahí entonces el distingo, ¿verdad? El título putativo no se puede invocar para la denominada usucapión corta. ¿Se entiende? Bueno, proseguimos entonces. ¿Quién puede leer el artículo 1998? Te leo, doctor. Sí, adelante. Artículo 1998. El título subordinado a una condición suspensiva no es eficaz para la usucapión, sino desde su cumplimiento. El sometido a condición resolutoria es útil desde su origen para la usucapión, salvo el caso de que haya acaecido aquella. Bueno, esos son los casos de título subordinado a una condición suspensiva y a una condición resolutoria. Básicamente lo que establece es el momento
a partir del cual se inicia el cómputo del plazo para la usucapión. Bueno, en cuanto a la diferencia entre suspensión e interrupción, esto es importante a los efectos del cómputo del plazo. Bueno, antes de hacer la mención de cuál es la distinción entre estos dos términos, suspensión e interrupción. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1992? Te leo, doctor. Adelante. Las causas que suspenden o interrumpen la prescripción también son aplicables a la usucapión, así como al poseedor se extiende lo dispuesto respecto al del deudor. Bueno, acá lo importante es que este artículo 1992 alude a que las causas de la suspensión e interrupción de la prescripción le son aplicables a la usucapión. Bueno, por consiguiente, tenemos que remitirnos un poquito a los artículos que hacen referencia a la suspensión y a la interrupción. ¿Quién puede leer el artículo 642? 642. Te leo, doctor. Sí, adelante. La prescripción queda suspendida contra los menores no emancipados, los sujetos a interdicción por enfermedad mental, los ausentes y en general todo incapaz de obrar por el tiempo en que no tengan representante legal y por los 6 meses siguientes al nombramiento del mismo o desde la cesación de la incapacidad. Bueno, ahí entonces está consignado los casos de las situaciones en las cuales la prescripción queda suspendida. Y ¿puedes leer el 647 también? Sí, doctor. Sí. 647. La prescripción se interrumpe a. Por demanda notificada al deudor, aunque ella haya sido entablada ante juez incompetente. B. Por la prestación de título prestación de título de crédito en juicio sucesorio o de convocación de acreedores. C. Por cualquier acto inequívoco, judicial o extrajudicial que importe reconocimiento del crédito por el deudor. Y D. Por el compromiso en escritura pública conforme al cual las partes sujeten la cuestión dudosa o controvertida a juicio de árbitros o arbitradores. Bueno, este artículo 647 es el inciso A, el que se aplica a nuestro caso de la usucapión, por demanda notificada al deudor. Eso entonces interrumpe la prescripción. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el término suspensión e interrupción? Bueno, la suspensión no provoca la pérdida del tiempo ya transcurrido, mientras que la interrupción deja sin efecto todo el tiempo transcurrido. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, y hablando en términos prácticos y sencillos, una vez que desaparezca la causal de suspensión de la prescripción, empieza a correr nuevamente el plazo. Mientras que desaparecía la causal de interrupción de la prescripción, empieza a correr de cero nuevamente. Bueno, esa es la diferencia entre una y otra figura, de la suspensión y de la interrupción. Uno comienza de cero y otro comienza desde donde quedó antes de que se inicie. Así mismo, exactamente. Bueno, entonces con esto concluimos esta lección 18 que se refiere a la usucapión como un modo de adquirir el
dominio. El dominio de una cosa inmueble. Puede ser mueble también, ¿verdad? Vamos a ver más adelante eso. Muebles e inmuebles. ¿Alguna pregunta con relación a esta bolilla? Sí, profe, Sí, una adelante. consultita. Sí. ¿Y cómo queda el título al que es beneficiado con la usucapión? Tipo, es o sea, el título dice luego que fue por medio de una usucapión o tipo es como una transferencia lo que... Bueno. ¿Vos tenés tu código a mano? Sí, Puedes leer el artículo, vos mismo leer el artículo 1989, la última parte. Como aguanta dice, busco, profe. 1980, a ver, 89. ¿Te lo doy, profe? la última parte más podrá, a partir de ahí lee. Ah, sí. Podrá pedir al juez que así lo declare por sentencia, la que servirá de título de propiedad por Ahí su está respondido. inscripción en el registro de inmuebles. La sentencia sirve de título de Ah, propiedad. ya. Sí, o sea, el código me respondió por mí, por sí solo. Sí, entiendo, profe. Dale, Ya. gracias, profe. ¿Alguien tiene otra consulta? Bueno, perfecto. Creo que ya no hay consultas. Bueno, no, yo no sé, ustedes tienen conocimiento si va a haber clases el miércoles o no. ¿Por qué no tendríamos, doctor? No sé. Hasta ahora sí tenemos, profe. Día de la Juventud. Día de la Juventud. Cuando había clases presenciales, por ejemplo, el 21 de septiembre no había clases. Por eso les pregunto si saben algo ustedes. Todavía no hay nada, doctor. Ya, No, bueno. no hay nada todavía, doctor. Bueno, entonces, hasta nuevo aviso, entonces nos volvemos a encontrar virtualmente el próximo miércoles. Profe, Sí. pasaste unas tareas para Esa es entregar. suerte me hiciste acordar. Bueno, lo que yo al hacer es la primera actividad, que es la primera actividad a los efectos del cómputo de la asistencia. ¿Es de manera individual entonces, doctor? ¿verdad? Individuales. Y si mal no recuerdo, creo que el domingo a las 12 les vence el plazo. 12 de la Así noche. mismo. Domingo. Claro, a esta las sería 12. la primera actividad entonces, doctor. Sí, para el cómputo de la asistencia. Bueno, gracias, doctor. Ya, perfecto. Bueno, y nos encontramos nuevamente virtualmente el próximo miércoles y no hay suspensión de clase. Dale, Gracias. doctor. Buenas noches, Gracias. profesor. Feliz día de la Juventud.